queridos centinelas, sean bienvenidos a la 10ª lección de este tercer trimestre, titulada Dones Espirituales. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 6. Dice así: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué es lo que impide a las personas usar en la iglesia o en la comunidad los dones espirituales que poseen? ¿Será que son perezosas, desmotivadas o dispuestas a hacer solamente tareas fáciles y rápidas? Quizá todavía no tengan conciencia de sus dones o no sepan cómo utilizarlos de una manera apropiada para vivir a la altura de su potencial. Lamentablemente, pocas personas comprenden el significado real de recibir los dones espirituales de Dios. Es un privilegio, una responsabilidad. La Biblia nos enseña que Dios les concede dones espirituales a todos sus hijos, habilidades especiales que los capacitan para hacer de la mejor manera posible el trabajo del Señor. Los dones espirituales son concedidos por el Espíritu Santo a todos los seguidores de Cristo, a fin de que pueda alcanzarse el bien común de su iglesia. Y como dice Juan capítulo 15, versículo 8, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Podemos descubrir y usar los dones espirituales de una manera eficiente. Al descubrir los nuestros y utilizarlos en los proyectos que Dios desea, produciremos más frutos y de esta manera glorificaremos al Padre. Cada uno de nosotros, sin excepción, es verdaderamente único. Las moléculas de ADN pueden tener un infinito número de combinaciones. El número va de 10 hasta 2.400 millones. No hay nadie como tú. Dios te hizo especial, con los dones que te habilitarán para crecer tanto en tu relación con Él como en el ministerio en favor de otros. Lee en tu Biblia el pasaje de 1 Corintios capítulo 12 versículos del 4 al 13 y también los versículos 27 y 28. De esta manera descubrirás la relación de los cristianos con los dones de Dios. ¿Has descubierto cuál es tu don y cómo puedes colaborar en la obra del Señor? Fíjate lo que dice el comentario bíblico adventista acerca de cómo debemos encarar esta cuestión de los dones. El título del tópico es: El Espíritu es el mismo. Los diferentes modos en que actúan los dones son todos creados y regidos por el Espíritu Santo. Estas diversas formas en que se manifiestan los dones son mencionadas en los versículos del 8 al 11. Lo que Pablo destaca ante los corintios al referirse a los diferentes dones es que todos son producidos por el mismo Espíritu y todos tienen el mismo origen y propósito. Por lo tanto, ninguno debe ser despreciado o tenido en menos. Nadie que haya recibido un determinado don del Espíritu debe mirar con desprecio a otro creyente porque no ha sido tan favorecido. La distribución de los dones que hace Dios debe ser aceptada con gratitud y darse el debido reconocimiento a aquel que obsequia esas facultades. Y el que recibe el don no debe sentirse superior en ninguna forma a sus compañeros. La ilustración del cuerpo es excelente para ejemplificar cómo es que los miembros de la iglesia deben relacionarse y cooperar para que el trabajo sea hecho de la manera más eficiente en favor de otros. Leamos juntos Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Ahora entramos al espacio de los datos curiosos de la lección número 10, para ver si lo sabías o no. Número 1. Guillermo Miller era un granjero honesto y recto que deseaba encontrar la verdad. Al estudiar la Biblia versículo por versículo, percibió que era posible entender los símbolos proféticos. Número 2. Al estudiar las profecías de Daniel, Miller descubrió que ocurriría un gran evento en el final de la profecía de los 2300 años. Pensó que la purificación del santuario sería la purificación de la tierra con el regreso de Jesús. Número 3. Miller contaba con 50 años de edad cuando comenzó a predicar acerca del regreso de Jesús. Este mensaje no fue predicado solamente en los Estados Unidos. Dios levantó personas también en otros países. Hasta los niños se convirtieron en poderosos predicadores. Número 4. La gente oía temblando. El espíritu convincente de Dios hablaba a sus corazones. Muchos eran inducidos a escudriñar las Santas Escrituras con profundo interés. Los intemperantes y los viciosos se enmendaban, otros renunciaban a sus hábitos deshonestos, y se realizaba una obra tal que hasta los ministros de la iglesia oficial se vieron obligados a reconocer que la mano de Dios estaba en el movimiento. A pesar de la oposición de Satanás, la obra siguió adelante, y la verdad del advenimiento fue aceptada por muchos miles. Número 5. Este movimiento produjo arrepentimiento y alcanzó a personas de todos los niveles económicos. Todas las clases de la sociedad se agolpaban en las reuniones de los adventistas. Ricos y pobres, grandes y pequeños, ansiaban por varias razones oír ellos mismos la doctrina del segundo advenimiento.
Se sentía en esas asambleas la presencia de los santos ángeles, y cada día muchas personas eran añadidas al número de los creyentes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Dios es generoso y se alegra en concederle dones a sus hijos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre servicio y mayordomía? Fíjate en estas definiciones. El servicio tiene que ver con nuestro corazón en relación con Dios y nuestra actitud con respecto a ministrar. De acuerdo con 1 Corintios capítulo 13 versículos del 1 al 3, usar nuestros dones espirituales sin amor no vale nada. Una auténtica devoción para servir, honrar y adorar a Cristo es esencial para un ministerio eficaz. La mayordomía tiene que ver con la responsabilidad final. Cuando identificamos y progresamos en el reconocimiento de nuestros dones espirituales, necesitamos ser responsables en la manera en que los usamos. El texto de 1 Corintios capítulo 12 versículo 1 nos recuerda que es nuestro deber identificar cuáles son los dones espirituales, porque nos será pedida cuenta de la manera en que los hemos usado. Ojalá seamos siervos y mayordomos fieles, haciendo un buen uso de los dones, multiplicando lo que Dios coloque en nuestras manos. A veces nos sentimos confusos y pensamos que no tenemos dones. La Biblia nos dice que Dios concede dones y capacita a sus hijos para hacer un buen uso de aquellos. Piensa en Guillermo Miller, por ejemplo. Después de algunos altibajos en su vida, se convirtió en un estudioso de la palabra de Dios. ¿Sabes cuál era su método de estudio? Comparaba texto con texto, usaba las referencias de los márgenes de la Biblia y siempre consultaba una concordancia. Cuando encontraba algo oscuro, era de costumbre compararlo con todos los demás textos que parecían tener alguna referencia al asunto en cuestión. Le reconocía a cada palabra el sentido que le correspondía según el tema del texto. A medida que estudiaba con oración ferviente por iluminación divina, lo que antes había parecido oscuro a su entendimiento se le aclaraba. Elena de White menciona que los propios ángeles del cielo guiaban su mente. ¿Te puedes imaginar esto? Miller era sincero y amaba la palabra de Dios. Descubrió una verdad valiosa, un mensaje que precisaba ser transmitido. Pero, ¿cómo haría eso? Él era tímido, no conseguía imaginarse hablando en público. Dios resolvió esta situación. Él lo capacitó, le dio el don de enseñar lo que había aprendido y el resultado ya lo conoces. Todos los que oyeron a Miller se sintieron impactados por este mensaje. Tuvo el privilegio de formar parte de un momento especial de la historia, el surgimiento de un movimiento profético. ¿Qué don tienes o te gustaría tener? Si estás dispuesto a usarlo para la honra y gloria del nombre de Dios, cree que Él lo va a multiplicar muchas veces y tú serás una bendición en donde estés. El movimiento millerita o del advenimiento fue tan importante que todavía hoy es reconocido como parte de la historia. Lee los capítulos 18 al 20 del libro El conflicto de los siglos o Los rescatados en su versión más actual, a fin de conocer los detalles. Si deseas seguir estudiando junto a nosotros la serie Probado por el Fuego, déjanos tu like, suscríbete y comparte este video. Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!